comunicación de la ciencia, proyectos de comunicación de la ciencia y educación dedicados a la astrobiología en América Latina. Para esta sesión tenemos 3 invitados que nos acompañarán en el foro de la parte de educación. Tenemos a la doctora Guadalupe Cordero, quien es investigadora del Instituto de Geofísica de la Universidad Autónoma de México. Realiza investigación en colisiones entre objetos cósmicos y dinámica de objetos a través de atmósferas planetarias. Trabaja en el proyecto Astrobiología, una visión transdisciplinaria de la vida en el universo. También nos acompaña la magíster María Angélica Leal, quien es líder del equipo de educación del Planetario de Bogotá. Es investigadora del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología GCPA de la Universidad Nacional de Colombia, docente de la licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad de La Sabana y miembro titular de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Trabaja actualmente en el proyecto Astrobiología en el proyecto educativo del Planetario de Bogotá. Y finalmente nos acompaña el doctor Sergio Vázquez, quien es asesor científico de la exhibición Túnel Universo, miembro del comité curatorial del Museo Interactivo Mirador. Se desempeña actualmente en la dirección de educación del museo, asesorando y diseñando experiencias educativas interactivas. Trabaja en el proyecto Sala de Astrobiología del Museo Interactivo Mirador. Así que nuevamente a las personas que nos acompañan vamos a dar inicio a la presentación: proyectos de comunicación de la ciencia y educación dedicados a la astrobiología en Latinoamérica, con nuestros 3 invitados. Así que, doctor Sergio Vázquez, María Angélica Leal, doctora Guadalupe Cordero, bienvenidos a esta sesión de educación en astrobiología. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, David. Gracias, David. Muchas gracias por la invitación también a formar parte de esta iniciativa. Muy agradecido. Empiezo yo, ¿verdad? Vale. Entonces comparto pantalla. ¿Ya la están viendo? Aún no, ahora sí. Muy bien, ahí se ve perfecto. Ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. El objetivo de esta charla pues es presentarles un libro en el que hemos estado trabajando por más de una década. Se llama Astrobiología, una visión transdisciplinaria de la vida en el universo, del cual la doctora Lilia Montoya, Sandra Ramírez y yo somos las editoras, aunque en él pues colaboran varios colegas. Y bueno, les voy a platicar sobre él, sobre este proyecto en los siguientes minutos. La primera vez que yo escuché la palabra astrobiología, hace ya más de una década, mi cabeza pensaba solamente en pues, estrellas y cosas biológicas, ¿no? Pero en realidad, cuando Antígona me invitó hace ya también más de una década a participar, y yo estaba empezando a trabajar cuestiones de impactos, y yo decía, bueno, pero ¿qué tiene que ver la astrobiología con lo que yo hago? Si yo me dedico a los guamazos cósmicos. Pero ya con el tiempo y con todavía estar inmiscuirme más en mi propia línea de investigación, me di cuenta que realmente la astrobiología es una riqueza impresionante. No solamente habla de cuestiones que tienen que ver con ADN o con estrellas, sino también habla de cuestiones de evolución, cómo cambian las cosas. También habla de los procesos geológicos y geofísicos que ocurren en los planetas. Habla de la exploración espacial, de toda la potencialidad o todo el potencial que tienen de vida en los cuerpos diferentes a la Tierra. Habla también de todos los instrumentos que nos hemos inventado para poder entender el espacio. Habla también de todas esas interacciones que hay entre los cuerpos cósmicos y que los hacen ser lo que son actualmente. Y entre otras cosas, también nos da la posibilidad, ¿no?, de tener la mente abierta a muchas más posibilidades. Entonces, también como la razón de poner esta diapositiva es, bueno, mucho de esta información en astrobiología, al igual que esta diapositiva o el letrero, pues están en inglés. Entonces, una del motivo importante para hacer este libro es que realmente estuvimos viendo que no hay demasiados o hay muy pocos libros en astrobiología en lengua castellana, ¿no? Aquí tenemos algunos de ellos en una investigación exhaustiva que realizó
la doctora Lilia Montoya, y vemos que, bueno, algunos no son muy baratos o están fuera del alcance para los países latinoamericanos. Entonces, esa fue la razón por la que se empezó a acuñar esta idea, la cual, por cierto, empezó cuando el doctor Navarro estaba como presidente de la Sociedad Mexicana de Astrobiología. Bueno, dicho esto, el objetivo de este libro es proveer material de consulta en astrobiología para estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado de países de habla hispana. ¿A qué público está dirigido este libro? Bueno, en realidad está dirigido a estudiantes de las ramas de geofísica, química, física, biología, geología y ciencias de la Tierra, pero en realidad también puede ser consultado por estudiantes de ingeniería y filosofía. ¿Por qué? Bueno, ahí tenemos, en este libro pretendemos dar una visión de toda la riqueza que es la astrobiología, de todos los nichos de investigación que pudiera haber, como lo mostré en una diapositiva anterior, también la parte de los aparatos que usamos para investigar, para entender, pues es muy, muy importante, como todos ustedes saben, y también filosofar sobre esto, sobre qué significa, cómo puede ayudarnos a vivir en un planeta sostenible, también es muy, muy importante. Los temas alrededor de cuál gira el libro, pues son los que a grandes rasgos tenemos aquí: el origen y evolución del universo y del sistema solar, origen y evolución geológica de la Tierra, origen de la vida, historia y filosofía de la astrobiología, evolución de la vida, extremófilos, vida inteligente y vida en el sistema solar, ¿no? en los satélites, en Marte. Y como podemos ver en esta diapositiva, pues todos estos temas no son aislados, todos se interconectan, que esa es la maravilla de la astrobiología. ¿Cuál es el contenido de este libro? Bueno, este libro está agrupado en 13 grandes capítulos. El primero habla sobre la astrobiología y su desarrollo en México. Y la idea, pues, es dar una definición sobre qué es la astrobiología y cómo ha sido su avance en nuestro país a partir del año 2000 que se crea la Sociedad Mexicana de Astrobiología. El segundo capítulo es sobre el universo y obviamente trata sobre su origen, las cuestiones de cómo se formaron los elementos. El tercer capítulo es sobre sistemas planetarios y pues precisamente habla sobre eso, sobre cómo es la constitución de los sistemas exoplanetarios, todos esos que se han descubierto ya por miles en los últimos años, sobre todo con el gran empuje que dio la misión Kepler. El cuarto capítulo de la Tierra como planeta habitable, en él intentamos plasmar cómo es nuestro planeta en su atmósfera, en sus procesos geológicos, cómo toda esa evolución también está muy ligada a la evolución y el desarrollo de la vida. El capítulo 5 habla sobre el registro fósil de los minerales, también habla de la importancia de los fósiles, de cómo, toda la información que nos ha dado para saber la evolución de la vida en la Tierra y los minerales que también se forman a partir de ellos. El capítulo 6 habla sobre la vida en la Tierra y de las premisas de cómo pudo haberse originado. El capítulo 7 es el origen también de la vida en la Tierra. Son capítulos muy, muy intensos, muy interesantes. El 8 de la evolución biológica, ya que se originó, bueno, cuáles son los mecanismos que dieron, que propiciaron que esta diversidad biológica evolucionara, cambiara, etcétera. El capítulo 9 habla sobre extremófilos y ambientes extremos, del cual también se ha hablado mucho en este congreso. El capítulo 10 habla sobre astrobiología en Marte. En este damos una idea de la geología marciana, pero también de los mecanismos, perdón, de las algunos resultados de misiones importantes, por ejemplo, Vikingo, y hablamos también de análogos terrestres en la Tierra. El capítulo 11 habla sobre astrobiología de los satélites del sistema solar, en particular
pues Titán, Europa, Encélado y la Luna. El 12 habla sobre la vida en el universo y el 13 es el sentido astrobiológico de la vida en la Tierra, que es un capítulo también muy ligado a la filosofía sobre estos temas. Entonces, también este libro bueno, ¿qué puedo decir yo? Es nuestro bebé, pero bueno, ahí tiene material complementario interesante. Entre ellos, en cada capítulo, al final damos una serie de problemas, no solamente de resolver, sino también de pensar actividades, se proponen actividades, se dan ligas a páginas de interés y también a partir de la formación del libro y de uno de los proyectos de los cuales obtuvimos financiación, ahí va a haber en la página, en una página de internet, pues material complementario que también que ha salido de las escuelas mexicanas de astrobiología, que también en algún momento se podrá consultar. En este libro participaron varias diseñadoras a las cuales pues quiero agradecer, además de que este libro está ilustrado con imágenes propias de todos las autoras y los autores. También estas diseñadoras nos apoyaron a hacer imágenes muy bonitas, como ejemplos pongo estas dos. Este libro, como les comento, tiene muchos años forjándose y va a finalmente salir a la luz gracias al apoyo de todas estas organizaciones, Institutos de Ciencias Nucleares, de la UNAM, del CONACYT, de Max Planck, y también pues gracias al apoyo del Fondo de Cultura Económica, que en estos momentos está dedicándose a la edición y que hará posible que en algún momento de este año o quizás principios del próximo, esperemos que salga en edición electrónica el libro. Entonces, como todos sabemos, pues la astrobiología es un caleidoscopio, un mosaico de muchas cosas que vale la pena, en las que vale la pena pues meterse, jugar, interaccionar. Entonces quisiera terminar esta pequeña contribución citando un pequeño fragmento del prólogo del libro que dice así: el mosaico multicolor de la astrobiología necesita seguir construyéndose. Confiamos en que, con la lectura de esta obra, encuentres abundantes ocasiones para colocar piezas que lo enriquezcan con tus colores y formas. Entonces, jóvenes, los invito a que sigan enriqueciendo esto. Pues muchísimas gracias por su atención. Doctora Guadalupe, muchísimas gracias por esta presentación del proyecto que se está realizando desde México. Bastante interesante. Estoy seguro que aquí vamos a tener muchísima participación de la lectura y mucho entusiasmo para descargar este libro en PDF y también tenerlo en la versión física. Así que, doctora Guadalupe, mil gracias. Continuamos entonces con la profesora María Angélica Leal del proyecto que están realizando de astrobiología desde el Planetario de Bogotá en Colombia. Muchas gracias. Perfecto, mil gracias. ¿Me confirman cuando ya se está viendo la pantalla, por favor? Creo que ya, ¿verdad? Listo, ya se ve. Perfecto. Sí, ahí se está compartiendo bien. Perfecto. Bueno, pues buenos días para todos. Había tenido la oportunidad de estar como moderadora, pero no había pues podido realmente saludarlos ya como con calma, ¿cierto? Pues personalmente debo decirlo, encantada de estar en esta tercera versión del Congreso. Cuando surge, y ya hemos hablado de esa historia, pues siempre soñando con que siguiera creciendo y bueno, aquí se va consolidando y se va consolidando esta red en la que se ha venido trabajando a nivel de Latinoamérica. Un poco como enlazado con lo que estaba hablando ahorita la doctora Guadalupe, pues precisamente acá en Colombia, cuando arrancamos hace ya varios años el tema de astrobiología, pues esto era algo realmente extraño. Yo creo que a todos les ha pasado. Esto es como la anécdota, ¿cierto? Que somos los loquitos de los marcianitos verdes en un inicio y la gente como que no entiende muy bien de qué va esto. Hay muchos imaginarios como que la astrobiología es algo que les compete a los biólogos y como que donde queda lo demás. Entonces, precisamente como en esa ruta
pues han surgido diversas iniciativas. Yo pues personalmente, como ahorita me presentaban, desde el Grupo de Investigación de Ciencias Planetarias y Astrobiología, pues he estado colaborando y favoreciendo diferentes espacios. Y ahorita entonces, desde este nuevo rol, como líder del equipo de educación del Planetario de Bogotá, pues hemos enfocado algunas apuestas precisamente para extender un poco más esto. Cuando les decía yo, hace varios años arrancaba como con esa idea y hablando de astrobiología y era súper difícil que me prestaran un salón. Y hoy día ver que ya le estamos llegando a toda la ciudad de Bogotá y no solo a la ciudad de Bogotá, sino a lo que hoy día estamos denominando Bogotá región, que incluye también algunos municipios de Cundinamarca, pues estamos hablando de una extensión gigantesca de este tema de la astrobiología. Bien, contarles un poco acerca de, perdónenme un segundo que no estoy pudiendo pasar la diapositiva, creo que ya, perfecto. ¿Qué es el Planetario de Bogotá? El Planetario de Bogotá es un gran museo de ciencia, es reconocido actualmente como Centro de Ciencias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ya que es un espacio abierto al público donde hacemos apropiación social del conocimiento, pero además hacemos procesos de investigación dentro de nuestras dinámicas pedagógicas y divulgativas, educativas, bueno, todo lo que se relaciona allí. Tenemos una interacción directa con las artes, debido a que somos uno de los equipamientos culturales del Instituto Distrital de las Artes. Entonces eso nos pone un reto y es siempre tener ese diálogo arte, ciencia, tecnología, que pues en realidad es muy interesante, nos permite abordar nuevos públicos con unas miradas que quizás son ajenas para nosotros de las ciencias puras, ¿sí? Ahorita con las imágenes que mostraba Guadalupe, pues qué bonito eso, ¿cierto? Como los diseñadores, los ilustradores ponen todo este conocimiento para hacer precisamente esa ciencia asequible, es maravilloso verlo. Y nosotros también, además de estos dos escenarios, pues tenemos como la dinámica permanente con los públicos. ¿Qué tipo de públicos atendemos? Pues atendemos público educativo en interacción con colegios, público docente, atendemos a la ciudadanía en general, público académico que interactúa con nosotros como Planetario de Bogotá y bueno, diferentes escenarios en los cuales nos movemos. También no solamente estamos ahí como algo estático al cual la gente debe llegar, sino que nosotros como planetario vamos a donde está la gente. Entonces tenemos algo que es un programa de planetario en movimiento donde vamos con un domo inflable, un domo portátil y hacemos pues nuestras jornadas, hacemos ejercicios de territorialización donde trabajamos con las comunidades directamente en su contexto, en su lugar, ¿cierto? Para encontrar problemas que realmente se relacionen. Bien. Acá mostrarles un poco lo que es como ese gran panorama del equipo de educación ya puntualmente. Nosotros tenemos dentro del área misional, o sea, lo que nos hace a nosotros movernos y ser planetario, tenemos como dos grandes equipos, lo que es el equipo de divulgación y lo que es el equipo de educación. En el equipo de divulgación estamos en interacción permanente con todo lo que son los procesos de mediación, es decir, lo que ocurre en nuestra sala de exhibición, que antiguamente se le denominaba Museo del Espacio, pero en las nuevas miradas que tenemos, pues todo el planetario es un gran museo de ciencia y la sala de exhibición, pues realmente es uno de los tantos espacios que tenemos. Bien, entonces, en estos ejercicios de mediación va a ser todo lo que hace nuestro personal con el público cuando se acercan a esta sala de exhibición, esos recorridos a través de las que denominamos rutas, y esto es algo en lo que nosotros desde el equipo de educación interactuamos permanentemente. Tenemos ya en el equipo de educación lo que viene con las alianzas en instituciones educativas, maestros y estudiantes. Acá tenemos algo que son los centros de interés que ya voy a profundizar. Todo un portafolio educativo, lo que es planetario para profes. Tenemos espacios de aprendizaje para el público donde tenemos nuestros diferentes cursos, espacios de fortalecimiento interno donde para nosotros es clave tanto lo disciplinar, la parte de la investigación, de la pedagogía, de la divulgación y ya lo que necesitamos pues como tal en nuestros trabajos, ¿cierto? La gestión humana, la administración y la gestión. Tenemos un espacio de Planetario Investiga, donde ahorita lo estamos consolidando recién, los espacios de seminario de investigación, de ideación, donde podemos compartir en torno a lo que va ocurriendo.
y esa estrategia con las instituciones, puntualmente con las universidades, en los términos de lo que nos compete a educación. Pero dentro de esa mirada que acá tenemos, pues hay dos ejes que son transversales. Primero, lo que tiene que ver con el diseño universal de aprendizajes y el enfoque diferencial. Digo y porque si bien tienen sus particularidades, los dos nos interesan. ¿A qué nos vamos con esto? A que yo debo flexibilizar las metodologías, pero nunca mi objetivo de lograr con el público y tratar de, flexibilizando esas metodologías, llegar al mayor número de públicos. Es decir, que la misma actividad, de modificándola de ciertas maneras, me pueda llegar a servir para un adulto mayor, para niños, para personas con discapacidad, bueno, cualquier tipo de público. Y el enfoque diferencial es lo que hacemos procurando generar estrategias, actividades que sean específicamente para determinada población. Pero ya también adicional a toda esta manera de cómo lo hacemos, tenemos el qué dentro de ese contenido disciplinar. Y algo que hemos ido volcando, que se dio realmente de manera natural, en el cual se tenían unos primeros como esbozos en varios ejes, y finalmente se convierte en un eje transversal, es la astrobiología. De una u otra manera, desde las diferentes miradas, lo estamos tocando. Entonces, aquí realmente es como poderles compartir en qué escenarios o en qué espacios estamos realmente tocando la astrobiología. Tenemos por un lado lo que son los centros de interés en astronomía, que es una alianza con los colegios del distrito, en el cual atendemos 3.450 niños de 12 instituciones y en los cuales pues hacemos diferentes procesos. Lo estamos haciendo a través de una metodología que es el inquiry, que son procesos de investigación científica escolar, que es lo que denominamos los PICES. A través de esa formulación del PICE pues vamos haciendo como esas conversaciones. Y este lo articulamos de una vez con lo que es nuestro programa de planetario para profes, ya que allí, pues los mismos profesores que son nuestro punto eje con el colegio, ¿cierto? Ellos se unen a nuestro programa de planetario para profes. Sin embargo, el programa de planetario para profes, pues es abierto a toda la comunidad, a todos los profesores que quieran participar. En estos dos escenarios, el eje central este año es precisamente la astrobiología. En el caso de los PICES, el primer programa de investigación científica escolar va enfocado a lo que veo, lo que pienso y lo que me pregunto, cómo los niños, niñas y jóvenes reconocen ese entorno en el cual viven, ¿sí? Se hacen preguntas, se formulan hipótesis de lo que ocurre, ¿cierto? Luego en mi entorno terrícola ya empezamos a reconocer el planeta Tierra como nuestra casa, en Exploradores del Universo, cuáles serían esos lugares en los cuales la vida podría ser posible. Y finalmente uno de Piratas Espaciales, donde nos permitimos soñar y como basados en esa relación con las artes, con la ciencia ficción, cómo podría ser esa vida en otros lugares. Viene muy ligado al programa que tenemos en Planetario para Profes, aunque en Planetario para Profes lo que hacemos son como tres grandes momentos. Uno de fortalecimiento disciplinar, en el cual volcamos todo lo que tenemos en experiencia, en conocimiento y con nuestros aliados. Ahí aliado clave, pues el grupo de investigación en ciencias planetarias y astrobiología, precisamente como dando esos fortalecimientos disciplinares. Tenemos otros momentos en los cuales hacemos los ejercicios de núcleos territoriales, que es que vamos como planetario a los lugares donde están ubicados estos profes y hacemos ejercicios donde construimos unidades didácticas en conjunto, pensando que nuevas dinámicas de enseñar en el aula, pero a través de ejes que nos interesan pues en esta temática de la astrobiología y que además están relacionados pues con lo que es nuestra sala de exhibición en planetario. Y otro momento en el cual hacemos unos laboratorios que tienen que ver con otro tipo de habilidades que se pueden desarrollar, por ejemplo, la escritura. Entonces tuvimos uno que era acerca de la escritura científica versus la escritura creativa, cómo estas dos pueden ser un recurso didáctico en el aula, ¿sí? Entonces siempre procurando pues la formación de nuestros maestros. Quiero compartirles acá de manera breve. ¿Cómo hago para desactivar el láser acá? Este es un video de uno de los materiales con los cuales interactuamos con los niños de los centros de interés. Entonces generamos esta clase de videos
también a través de la plataforma Grasp, generamos imágenes, infografías, presentaciones, todo tipo de material que nos permite interactuar y conversar con nuestros niños, niñas y jóvenes, pues para fomentar esas preguntas. Aquí hacer una salvedad, nosotros arrancamos este programa, este proceso, con la virtualidad. Entonces arrancamos con una virtualidad básica, donde la mayoría son niños a los que atendemos simplemente por WhatsApp. Entonces, tener todas las herramientas para recolectar las evidencias, para poderles enviar el material que se necesita, para realmente motivar a los niños y que realmente estén participando, pues ha sido todo un reto. Luego vino una etapa de virtualidad completa donde teníamos, además del WhatsApp, pues la herramienta de la plataforma Grasp, y teníamos allí unos recursos adicionales y unos materiales. Y ahora estamos volcando a la presencialidad, pues debido a las dinámicas de la vacunación y que ya pues hemos ido avanzando. Entonces, con esto en mente, como mostrarles uno de los ejercicios, pues para que ustedes vean cómo es que hacemos esos procesos de motivación. Ustedes van a ver que el video está subtitulado. Esto es porque desde IDARTES estamos comprometidos precisamente con esa inclusión, que cualquier persona que así no sea oyente, pues pueda ver nuestros videos. Entonces, espérenme que se me perdió. ¿Qué tal, niños, niñas y jóvenes? Yo soy Sebastián Benavides y seré el formador que los estará acompañando a lo largo de nuestra semana. Una semana de exploración, de misterios, donde intentaremos responder una de las más grandes preguntas que nos hemos hecho los seres humanos a lo largo de nuestra historia. Y es, ¿qué hace que un ser vivo sea un ser vivo? ¿Qué características definen a un ser vivo? ¿Por qué no es igual a una roca? ¿La roca será un ser vivo? Bueno, lo vamos a descubrir utilizando nuestro ingenio, nuestra imaginación, nuestra gran inteligencia para responder esta pregunta en conjunto, trabajando con diferentes materiales, explorando en un rol de investigadores. Así que prepárense y que empiece esta aventura como científicos y científicas. Perfecto. Acá, entonces, compartirles algunas de las experiencias que hemos tenido. Acá fue después de hacer una sesión acerca de Luca, ¿cierto? Entonces, los niños, ¿cómo se lo imaginaban? Acá es partir de lo que ellos tienen en su imaginario después de que uno les dice como, hey, el último ancestro en común. Entonces, ellos, ¿qué se imaginan? Y acá pues hay algunas de las imágenes que ellos nos van compartiendo. ¿Mm? Hemos hecho otros ejercicios precisamente como en esa dinámica de las redes, sobre todo con los cursos más grandes, ¿cierto? Los cursos mayores, de, bueno, hagamos un meme que relacione lo que estamos entendiendo de este proceso de astrobiología, y han salido pues cosas tan interesantes como esta, ¿no? Entonces, ¿qué es la astrobiología? ¿Por qué contamos como acerca de los tardígrados, cierto? Entonces han salido experiencias muy bonitas. Hay muchísimo material que esto nos suma también en nuestros procesos de investigación como planetario, y además pues el proceso que hacemos con los niños. Este es un primer escenario. El segundo escenario es lo que hacemos a nivel de los cursos. A nivel de los cursos, entonces tenemos lo que es los cursos de astrobiología para público adulto que se llevan haciendo desde el año 2019 en alianza con el grupo GCPA, y en el año 2020 se vuelca a la virtualidad, donde se da un giro completo, y ahorita entonces se retoma este año, esperamos en la presencialidad, ¿cierto? Para público adulto, pero también se generan estos cursos para los niños y niñas. Entonces, este es un curso que va dirigido para niños y niñas de los 8 a los 12 años, que se llama Vida más allá de nuestro planeta, y es precisamente una introducción a lo que es la astrobiología. Entonces, ¿qué observamos acá? Pues un tardígrado así, ¿cierto? Como un súper jovial, ¿cierto? Como que nos invita a este curso. Entonces, esto es como otro de los grandes escenarios que tenemos. Tenemos adicionalmente todo lo que está ocurriendo en la transformación del espacio físico. El Planetario de Bogotá, en las nuevas apuestas, pues está haciendo procesos de renovación enfocados a cómo sentimos la vida, cómo la entendemos, cómo la imaginamos. Y en ese orden de ideas, entonces, se renueva la planta física, que es un proceso en el que estamos, pero también hay unos procesos que debemos hacer con nuestro equipo. Y ahí viene el tema de los fortalecimientos. Como a nivel interno, pues tenemos un personal
que realmente apropia, entiende y le sabe la astrobiología, por decirlo de alguna manera. Entonces, dentro de estos fortalecimientos, precisamente, los líderes de la línea de biología, biodiversidad y ahora pues astrobiología, Jamie Guerra y Sebastián Benavides, pues han planteado este esquema de fortalecimientos que lo hacemos pues un clic desde la línea de educación y es precisamente una introducción general a todos estos grandes temas de la astrobiología que tanto hemos ido hablando a lo largo de este congreso, a lo largo de la semana, ¿cierto? Pero entonces ya como aterrizado al contexto con lo que tenemos en el escenario, de pronto resolver esas dudas que a veces la gente les hace en esos recorridos y que ellos dicen, jue madre, ¿cómo podemos realmente pues abordar esta pregunta? No la conozco, no lo domino, entonces poder abordarla realmente. Y surgen entonces esas rutas de astrobiología, por ejemplo, una de ellas, las rutas, como todo ese recorrido guiado que hacemos, donde incluimos nuestro domo, nuestra sala de exhibición, nuestros talleres y además incluimos el parque que tenemos enfrente del planetario. Precisamente y entendiendo que esas rutas son tan dinámicas y que pues requieren de todos estos elementos, solemos hacer nuestros fortalecimientos de una manera que venga alineado además con la manera como hacemos las cosas en educación en el planetario, que es desde el constructivismo, ¿cierto? Donde yo parto que la persona no es un cerebro vacío, sino que ya tiene un contexto, tiene unos conocimientos y desde ahí yo empiezo a construir con él. Entonces en eso hacemos unos diálogos, unas observaciones, unas experimentaciones. Acá podemos ver el ejemplo de las características de la vida, el origen de la vida que estábamos hablando pues el día de ayer justamente. Entonces, ¿qué hace que un ser vivo sea un ser vivo? Entonces ahí pues hay algunos elementos, algunos materiales con los cuales nuestros mediadores pueden experimentar, pueden formularse esas preguntas y bueno, ir profundizando. Eso es a grandes rasgos como esos momentos principales o esos espacios principales en los cuales estamos trabajando astrobiología, pero en el nuevo modelo pedagógico y cuando ya lo decantemos en nuestro plan pedagógico, pues la astrobiología sin duda es ese eje transversal que nos va a tocar en todos esos espacios y actividades que desarrollamos en el planetario. Eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias. Profesora María Angélica, muy amable, muchas gracias por esta extraordinaria presentación y por todo el trabajo que están realizando desde el Planetario de Bogotá en colaboración con diferentes grupos de investigación e instituciones de educación superior. Es que muy interesante. Muy bien, ahora entonces continuamos la presentación con el doctor Sergio Vázquez, que nos acompaña desde Chile. Doctor Sergio, bienvenido al tercer Congreso Latinoamericano de Astrobiología y muchas gracias por acompañarnos en esta experiencia tan interesante de la educación en astrobiología en Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No sé si todos por allá, quizás buenos días para algunos, con esto del cambio de hora. Muchas gracias por la invitación. Les comento que estoy con mascarilla porque estoy en una oficina compartida con otras personas. Estamos ya de vuelta al museo, trabajando de forma presencial en el museo. De todas formas, nuestras medidas de seguridad nos piden que estemos con esta mascarilla. Reitero el agradecimiento por la invitación para que podamos hablar un poco sobre este tema tan interesante como es la astrobiología y en particular la forma de poder acercar esto a los distintos públicos. En particular, nosotros estamos hablando, les voy a hablar un poco de cómo lo hemos abordado desde la muestra Túnel Universo, que es el principal museo de astronomía ubicado aquí en Chile, un museo interactivo, pertenece al Museo Interactivo Mirador, ubicado en la capital de Chile, en Santiago. Y dentro de los distintos edificios que pertenecen a este gran complejo en el cual se aborda la ciencia de distintas maneras y la ciencia interactiva, tenemos nosotros presentes Túnel Universo, el edificio que está abocado a los contenidos de astronomía. A lo largo de esta presentación les voy a contar un poco cómo nosotros estuvimos abordando esta temática, cuáles han sido nuestras estrategias para poder tomar este tema y aprovechar las ventajas que nos ofrece esta temática para poder llegar a cosas anexas a las originales que tenemos dentro de la curatoría de nuestro edificio. Les comentaba entonces que esto pertenece a un espacio mucho más grande, al complejo llamado Museo Interactivo Mirador, que está ubicado en el sector sur de Santiago, y dentro de este lugar está este edificio Túnel Universo. Pero creo que la mejor forma de poder conocer un poco esta esencia es a través de que lo veamos en primera persona. Así que les tengo acá un pequeño adelanto de qué es esto que llamamos Túnel Universo.
No me queda claro si se vio bien, yo lo vi un poco cortado desde acá. Si alguien me puede confirmar. Por Sí, acá no, se vio continuo, pues un Perfecto, poquito con retraso, pero no, Cortado. yo lo vi bien por acá. perfecto. Sí, Entonces puedo continuar. sí. Túnel Universo entonces es una muestra abocada a precisamente las temáticas de astronomía. Es una muestra bastante nueva para el contexto del museo. Acá lo pueden ustedes ver. Es el principal museo interactivo de astronomía de Chile. Fue inaugurado en 2018, luego de 3 años de diseño curatorial y museográfico. La estrategia educativa que tiene el Museo Interactivo Mirador es una estrategia que toma precisamente las experiencias científicas para que puedan ser acercadas de manera interactiva, lúdica y que a partir de la exploración de los visitantes puedan ellos adquirir el conocimiento científico. Nosotros tomamos todas esas características y se tomaron pertenecientes al museo principal o la estrategia principal de cómo funciona el Museo Interactivo Mirador e intentamos llegar a hacer algo similar para este edificio Túnel Universo. La curatoría general está dividida en dos grandes ejes. Uno de ellos que aborda las temáticas generales del universo, el sistema solar, las estrellas, la Vía Láctea o las galaxias, el universo extragaláctico y la formación de nuestro universo, de tal forma de hacer un viaje desde lo más próximo y cercano hacia nuestros visitantes, tomándonos un poco como nos hablaba María Angélica respecto de esta idea de que nuestros visitantes no vienen no son cerebros vacíos, me gustó mucho el concepto, sino que efectivamente tienen conocimientos previos que nosotros los podemos utilizar para llegar después un poco más allá y partimos un poco desde ese pie inicial a cómo nosotros ordenamos nuestra curatoría. Y también, por otro lado, algo que es muy importante para nosotros, en el contexto de nuestro país, Chile, que es cómo exploramos el cielo y efectivamente cómo utilizamos nosotros la luz como una herramienta para poder entender lo que ocurre en nuestro universo y Chile como un paraíso natural para la exploración astronómica, dado las instalaciones que poseemos dentro de nuestro territorio. Poder acercar eso a las personas que nos visitan. Al primer año de inauguración de túnel, por supuesto bajo condiciones no de pandemia y condiciones particulares que ocurrieron en nuestro país a partir de 2019, en el primer año recibimos cerca de 360.000 visitantes, siendo efectivamente una de las exhibiciones con mayor impacto en términos de cantidad de visitantes para el contexto país. Eso a nosotros nos entrega una ventaja para poder llegar efectivamente con contenidos de ciencia y en particular contenidos de astronomía a gran cantidad de personas, también a una diversidad de públicos. El museo es visitado ampliamente por personas de distintos estratos sociales, de distintos rangos etarios y con distintas eh, características que nosotros intentamos tomar para poder acercarlos a lo que nosotros llamamos esta experiencia MIM en torno a la ciencia. Pero en este Congreso de Astrobiología queremos hablar un poco de astrobiología. Y lo que ocurre es que desde el concepto inicial, cuando nosotros diseñamos la curatoría que iba a dar origen a lo que es hoy Túnel Universo, la astrobiología formaba parte de este eje. Y de hecho lo hace de forma transversal. No quisimos tomar las temáticas porque espacialmente la muestra está dividida en sectores, en salas, donde cada una de ellas aborda uno de estos temas que están descritos acá. Sin embargo, el contenido de astrobiología, dado la forma en la cual se nos fue apareciendo de forma natural y la impronta que nosotros queríamos darle dentro de la muestra, no está circunscrita a un único lugar dentro de la muestra, sino que la permea de forma completa. El visitante, a lo largo de su recorrido en torno al universo y al cómo nosotros lo entendemos hoy, o a través de su recorrido de cuáles técnicas nosotros utilizamos para entender este universo, este concepto de cielo y universo, se va encontrando con contenidos astrobiológicos a lo largo de la muestra, de tal forma de poder potenciar esta idea que nos planteaba muy bien la doctora Guadalupe respecto de esta característica interdisciplinaria y que logra conectar distintas áreas, tanto de la astronomía como también de otras ciencias. Acá les estoy mostrando solamente el Museo Asociado a Astronomía, pero nosotros en nuestro museo principal también tenemos contenidos asociados a geología, donde también hacemos guiños en torno a contenidos astrobiológicos. En esta idea, entonces, donde la astrobiología permea completamente la muestra, nosotros hemos buscado distintas estrategias a la hora del diseño de la experiencia para poder llegar con estos conocimientos. Y les quiero contar algunas de ellas, porque como les digo, nosotros somos un museo interactivo, se puede ver hoy un poco en la imagen y lo que intentaba mostrar en el video que les compartí en un comienzo. Las experiencias se viven en primera persona entre el visitante y lo que nosotros llamamos los módulos interactivos, pero en realidad el proceso de aprendizaje se logra en el conjunto. El módulo en sí no es nuestro objeto expositivo, lo que nosotros exponemos es la experiencia de aprendizaje en torno a un contenido científico. Y cada uno de los elementos que nutren la muestra abordan uno de ellos. Y cada uno de ellos fueron tomados de tal manera de poder tener un discurso principal, acorde a lo que estuviera hablándose en cada una de estas temáticas, pero también un discurso anexo y transversal para poder hacer
estos otros relatos asociados a las componentes de búsqueda de vida en el universo, en particular astrobiología. Algunos ejemplos de cómo nutrimos la muestra está en que, si bien nosotros creamos un sector dentro de la muestra que es nuestro ámbito de astrobiología, en donde circunscribimos la pregunta cómo buscamos vida en el universo, nos vamos mucho más allá y utilizamos finalmente todo el edificio para poder hablar de astrobiología. Pero en particular en el ámbito de astrobiología ubicado en el segundo piso, nosotros nos centramos en el aspecto de búsqueda y en los aspectos de búsqueda de planetas extrasolares y cómo eso nos impacta en nuestro entendimiento actual de los conceptos de vida y de las posibilidades de que podamos encontrar esta. Les tengo acá un ejemplo de los distintos que nosotros tenemos, en los cuales tenemos este panel, en el cual podemos ver esta imagen, en la cual hay una demostración de los distintos planetas que hemos podido encontrar en distintas características, y los visitantes son invitados a poder encontrar cuáles son las condiciones que hacen que estos planetas puedan ser habitables, de tal forma que a partir de su exploración ellos van seleccionando distintas combinaciones, y a medida que esas combinaciones se van activando o desactivando, o cuál sea la combinación activada, se muestra la estadística asociada a cuál es el número estadístico de planetas que cumplen tal o cual condición y cuáles de ellos podrían llamarse habitables. Es muy interesante esto, porque esto ha permitido que los visitantes puedan primero asociar contenidos transversales dentro de la muestra, poder, por ejemplo, relacionar, porque antes de esto nosotros tenemos el ámbito de las estrellas, y poder hacer interrelaciones entre los contenidos, y darse cuenta que las condiciones para que se genere la vida no son necesariamente transversales y deben cumplirse ciertos parámetros, y lo logran descubrir a partir de este tipo de interacciones ubicadas en estos lugares. También tenemos paneles en los cuales se pueden ver los últimos descubrimientos en torno a planetas extrasolares, técnicas de cómo esto se logra, y también una exhibición que en este momento no está en piso, pero que habla sobre la búsqueda de vida en nuestro sistema solar. Sin embargo, yo les contaba de que nosotros finalmente nos tomamos túnel universo completo para poder de alguna forma poder hacer aparecer los contenidos de astrobiología de forma transversal, y también, nuevamente, para poder potenciar esta idea interdisciplinaria, tanto desde la astronomía como también desde las herramientas que se utilizan, porque nosotros también damos cuenta de las otras áreas de la ciencia que colaboran para poder tener esto. Esta es una imagen que nos muestra un sector del ámbito de las estrellas, en donde hay distintos módulos interactivos, y hago un zoom a una de las cédulas o etiquetas. Nosotros le llamamos cédulas a los textos, que son los textos explicativos asociados a cada una de las experiencias interactivas, y dentro de la cédula nosotros creamos una cédula propia para astrobiología, que lo que hace es precisamente nutrir el contenido primario, porque lo que está escrito en el primer bloque hace referencia al contenido específico de tipos de estrella, que es el módulo que les estoy mostrando, pero después de eso nos habla un poco sobre esta bajada respecto de la generalidad de la temática, después anclada o relacionada con lo que está ocurriendo desde las preguntas astrobiológicas que nos podemos hacer respecto de tal contenido. Y eso ocurre de forma transversal a lo largo de toda la muestra, en el ámbito del sistema solar, de las estrellas, de las galaxias y de la historia del universo, y también dentro de las técnicas. Muy similar como nos presentaba la doctora Guadalupe en torno a su libro, en el cual precisamente se pueden ver cómo los contenidos de astrobiología pueden nutrir finalmente todo lo que nosotros entendemos desde el punto de vista de la astronomía. También un ámbito muy interesante, que es donde estadísticamente tenemos mayor de estas cédulas astrobiológicas, es en el sistema solar. Y me gusta mucho este panel que les muestro acá, que es un módulo asociado a las lunas o a los satélites naturales que podemos encontrar en nuestro sistema planetario, en donde cada una de ellas puede ser explorada por nuestros visitantes, y muchas de ellas tienen datos astrobiológicos, de tal forma de poder mostrar o poder tener este guiño de que, si bien solamente conocemos un lugar donde podemos encontrar vida, y hasta el momento el único donde tenemos vida inteligente, dicen, pero tenemos otros lugares cercanos a nuestro planeta donde también es posible que estén estas condiciones. Por lo tanto, algo que nosotros intentamos es despertar la curiosidad, de tal forma de, a medida que el visitante va recorriendo la muestra, va adquiriendo cada uno de estos datos, que también se van nutriendo con otras estrategias, de tal forma de cuando llegan, por ejemplo, al ámbito de astrobiología, que de forma decidida, nosotros no la quisimos poner dentro precisamente de la muestra, dentro del mismo piso en el cual están los contenidos de universos, sino que en el segundo, de tal forma de poder primero tomar, me cuelgo un poco de lo que nos hablaba María Angélica, con esta idea de poder como ser un explorador y tomar distintos datos a medida que voy explorando, y después todos esos datos me sirven para poder entender el contexto global de cómo buscamos vida en el universo. Este es uno de los ejemplos respecto de eso. Pero
también tenemos nuestros módulos interactivos, porque les mostré un poco la parte de las etiquetas. Pero también dentro de los módulos nosotros hemos ido añadiendo algunas temáticas. Voy a ponerle, son videos, donde acá tenemos nosotros una exhibición, en donde precisamente para poder contar cómo se forman las estrellas, nosotros armamos una exploración dentro de un ambiente en el cual las estrellas nacen. Aquí tenemos una exploración digital en torno a la nebulosa de Orión, en donde hay distintos hitos que hay que estar buscando, de tal forma de entender las distintas claves asociadas al proceso de formación planetaria. Pero no solo nos quedamos con formación planetaria en sí, o formación estelar, perdón, este módulo sobre su formación estelar, pero complementamos la formación estelar con información de formación planetaria y en particular de búsqueda de vida o de las claves de los indicios de los building blocks que encontramos ya a la hora de que se forma un sistema planetario. Aquí estamos viendo nosotros esta interacción, que se mueve un anillo, es muy interesante porque de ahí le podemos conversar si tienen dudas. Nosotros encontramos una estrategia de tal manera de poder nutrir complementos digitales con complementos análogos, de tal forma de generar experiencias únicas que hacen que uno pueda llegar a este tipo de experiencias. Acá tenemos un ejemplo de cómo se pueden ver precisamente el proceso de formación de un planeta dentro de los muchos hitos que están ubicados dentro de esta pantalla, pero uno de ellos precisamente nos habla en particular sobre los ingredientes de la vida y cómo los lugares en donde se forman los sistemas planetarios, y en particular también el nuestro, ya contenían los ingredientes necesarios para que se pudiera formar los ingredientes para que se pudiera formar la vida. Entonces, esas son parte de las claves que nosotros tenemos en distintos lugares. Este es un módulo muy lindo a todo esto. Visualmente es muy interesante de poder verlo en detalle. Continúo en honor al tiempo para poderles también, y con esto ya finalizo, los 10 minutos de presentación, de tal forma de que nosotros también, aparte de tener la muestra principal nutrida con contenidos asociados a astrobiología, acá yo les mostré solamente algunos de todos los hitos que nosotros tenemos, pero también tenemos actividades educativas complementarias que lo que hacen es tomar y nutrir con nuevos relatos la muestra permanente. Y lo que a nosotros nos ofrece la astrobiología dentro de nuestras actividades complementarias es que nos permite abordar otras temáticas, no solo temáticas de contenido, sino que también habilidades que están presentes y que son propias y que forman parte finalmente del ADN asociado a la astrobiología, como es la multidisciplinariedad, el trabajo colaborativo interárea, de tal forma que nosotros podemos hacer nexos entre distintos contenidos de astronomía y también de otras ciencias, y en particular con otras ciencias. Nosotros tenemos físicamente el edificio Túnel Universo separado de la muestra principal, donde están los otros contenidos de ciencia, y nosotros a través de la astrobiología intentamos hacer nexos entre uno y otro de tal manera de poder potenciar esa colaboración que existe entre las disciplinas de las ciencias para poder, en este caso, respondernos las dudas que tenemos en torno a la búsqueda de vida y las características también de la vida en la Tierra. Y muy en particular, nosotros hemos encontrado, y acá quizás a diferencia de lo que planteaba María Angélica, que el utilizar la astrobiología a nosotros nos ha sido como al final una muy buena moneda de cambio para generar actividades de aprendizaje debido al propio interés y motivación. No hemos tenido que forzar quizás la aparición de la temática, sino que efectivamente forma parte de las inquietudes que los propios visitantes nos han planteado y en nuestras evaluaciones nos han planteado a la hora de nosotros crear nuestras propias actividades. Y por supuesto, potencia la imaginación, que es algo súper interesante porque creo que la astrobiología, como al menos como nosotros la usamos dentro del museo, potencia ese paso un poco entre la ciencia y un poquito de ciencia ficción, pero que finalmente está arraigada en los conocimientos de ciencia real y permite que los niños puedan efectivamente imaginar posibilidades que finalmente se nutren de contenidos científicos correctos, reales, propios. Entonces, muy interesante el potencial que tiene. Y acá solamente unas imágenes de algunas de las actividades que hemos realizado en distintos contextos. Pueden ver ahí a parte de nuestro equipo de facilitadores que están vestidos con una tenida de chef porque ellos están cocinando cometas en distintos lugares en donde estamos precisamente utilizando los ingredientes que podemos encontrar en esta nube primaria que forma nuestro sistema solar y los sistemas planetarios, de tal forma de hacer los nexos con los contenidos de astrobiología y el origen de la vida en la Tierra. Creo que con eso termino y espero no haberme pasado en el tiempo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Doctor Sergio, muy amable por la presentación, muy interesante también el proyecto que están llevando a cabo en Chile y veo que en el chat tenemos algunas preguntas, así que se las voy a transmitir para que ustedes las puedan responder, ¿vale? Muchas gracias. Entonces, una de las preguntas que surge acá, además de las cientos de felicitaciones por los proyectos tan interesantes que nos han mostrado y la diversidad de proyectos en educación y divulgación científica en países como México, Colombia, Chile, que es
una muestra de todo este potencial que hay en Latinoamérica para este tipo de trabajos, pues una de las preguntas que hacen aquí en el chat, Luis Reyes pregunta, está increíble, ¿en qué lenguaje o IDE desarrollaron la programación de las pantallas interactivas? Hicimos distintos tipos de desarrollo y están en distintos tipos de plataformas. Nosotros trabajamos a partir todos los módulos interactivos fueron creados aquí en Chile. Nosotros desde el área de educación y en conjunto con el área de museografía creamos las experiencias educativas y a partir de licitaciones con externos creamos cada una de ellas. Entonces es muy diverso. De hecho, tenemos distintos tipos de plataformas y distintos tipos de soluciones, pero en particular la que yo les estaba mostrando lo que utiliza son un sistema de reconocimiento táctil, que lo que hace es que este anillo que ustedes vieron en la imagen tiene un arreglo propio, particular, de puntos de contacto que son leídos por la pantalla y por lo tanto está anclada la información táctil a la existencia de este anillo físico. Y eso es súper interesante porque algo que nosotros descubrimos que fue un desafío, y me cuelgo un poco de la pregunta para complementar algo de lo que les presentaba, es que si yo les mostrara el pabellón principal del Museo Interactivo Mirador, son experiencias principalmente análogas y que son precisamente las que nuestro público busca e interacciona. Uno mueve palanca, uno mueve cosas, experiencias corporales. Cuando hicimos la curatoría para Túnel Universo, nos enfrentamos a que la mejor forma de poder resolverla era a partir de lo digital. Pero hoy en día, competir contra esto es súper difícil, porque si yo tengo una experiencia touch, es mejor que la tenga en el teléfono y es muy probable que esté mucho mejor resuelta de lo que lo puedo hacer en un museo. La forma en que nosotros conseguimos eso fue mezclar experiencias digitales con elementos análogos, de tal forma que conviven solamente en interrelación entre el uno y el otro. No son experiencias táctiles que yo pueda llevar a mi tablet. Yo las tengo que vivir con el anillo mágico que está en Túnel Universo. No sé si con eso respondí la pregunta. Doctor Sergio, muy amable. Por acá algunos comentarios. Dice Claudia, hay que imaginar que mucha de la ficción se ha vuelto realidad. Recordar a Julio Verne. Muchas gracias por esta presentación. Está muy bien. Bueno, por aquí Irma nos pregunta, ¿quiénes son sus patrocinadores y a cuánto equivale en dólares la dinámica del anillo? Ah, eh, nosotros pertenecemos a lo que se llama la Dirección Sociocultural de la Presidencia. Formamos parte somos una fundación sin fines de lucro que pertenece al gobierno. Y parte de nuestro financiamiento proviene principalmente, hasta este año, vamos a migrar de Ministerio de Educación. Y en particular, el proyecto Túnel Universo fue uno de los proyectos más grandes de renovación desde la existencia del MIN. El MIN tiene 21 años de edad, y Túnel Universo fue, luego de la inauguración, el proyecto más grande. Entonces requirió fondos especiales. Es un proyecto de cerca de $2 millones, lo que se invirtió para poder habilitar el edificio y poner la curatoría. En particular, ese módulo tendría que hacer la conversión, podría hacerlo rápidamente y podría darles en torno a un monto, pero a ver, déjenme ver, porque soy muy malo con lo pienso en pesos. Denme un segundo. Y les puedo decir en dólares. Voy a sacarlo con este valor promedio. No, lo hice mal. Sí, lo hice mal. Ah, no, está bien. 350. No, creo que lo estoy haciendo mal. ¿Puedo dejar el dato? A través pueden quedar en contacto con mi correo y les puedo dar el dato específico porque creo que estoy metiendo mal los números y en vivo no quiero dar un número malo. Está perfecto, muy amable, doctor Sergio. Bueno, por aquí otra pregunta. ¿Se podría pensar en un contenido universal sobre contenidos que fuera abierto a las instituciones de miembros del SOMA? Me imagino que esta pregunta va para las personas de México. No entendí bien la pregunta. ¿Se refiere al contenido del libro? Yo me imagino de pronto si Sebastián, quien hizo la pregunta, nos puede aclarar. Dice la pregunta tal cual. ¿Se podría pensar en un contenido universal sobre contenidos que fuera abierto a las instituciones de miembros del SOMA? Bueno, el No. libro va a estar en formato electrónico solamente, no va a estar en formato físico y va a ser accesible desde cualquier parte del mundo. Es una de las ventajas, ¿no? Pero no entiendo exactamente qué me quiere preguntar. Ya dice Pero, Sebastián que va a arreglar aquí la pregunta y la va a redactar mejor para hacer la pregunta correcta. Bueno, por mientras tanto favor, gracias. pasamos aquí con la pregunta de Antígona para María Angélica.
¿Cuáles son los retos que han encontrado para pasar el conocimiento científico a actividades para las infancias? Antígona, qué buena pregunta esa. Yo te diría que los retos están en como el cerebro cuadriculado que tenemos a veces, donde decimos, si yo trato de traducir, por decirlo de alguna manera, ese concepto a los niños, pierdo el concepto, ¿cierto? O a veces el creer que infantilicemos todo para que el niño pueda entenderlo, y tampoco. Ha sido de realmente de una dinámica de trabajo permanente, donde inclusive hacemos pilotos, primero con algunos grupos de niños, donde vamos revisando pues cómo funciona realmente nuestro material, si es coherente o no. ¿M? Y luego entonces hacemos evaluaciones ya en la implementación, pues periódicas que nos permiten realmente como ir puliendo esos materiales, ¿sí? Las mismas dinámicas y entregables que dan los niños, por ejemplo, los videos, los dibujos, cuando ellos a veces nos graban audios, toda esa información pues nos va dando cuenta de si realmente estamos dando la información de una manera que es entendible a los niños y si en esos ejercicios de conversación nosotros sí estamos manejando el lenguaje que manejan los niños. Entonces, digamos que eso ha sido pues como uno de los retos. Ahí es súper clave y súper importante los fortalecimientos que hacemos, donde dentro del equipo de educación, las dos líderes de armonización y articulación con las instituciones, que son Kelly y Carolina, son licenciadas en educación infantil. Entonces, apoyan mucho en esos recursos de formación y de ese lenguaje, ¿sí? Y pues adicionalmente todo lo que se piensa desde la parte conceptual, donde están Miguel y Danilo, que han estado pues fortaleciendo estos procesos. Ahí también como decir, listo, de pronto al niño de primero no le puedo hablar de astrofísica, ¿cierto? Porque pues no me va a entender, pero sí cuando lo vamos alineando con esos también planes de aula y vamos como ligando lo que tenemos, lo que los niños están trabajando, pues podemos como ir tejiendo. En realidad es como ese trabajo constante, constante y evaluación permanente. Muy bien, bueno, por cuestiones de tiempo vamos a leer estas últimas 3 preguntas para ya pasar a la parte final. Bien, me parece que es importante, digamos, tener en cuenta estas preguntas de todos los participantes. Dice, pregunta para Sergio y María Angélica. ¿Consideran en algún punto de sus actividades y exposiciones presentar los debates de la astrobiología, como el caso del meteorito ALH 84001? Bueno, María Angélica, ¿quieren? primero. Dale. Entonces, Gracias, Sergio. dale Sergio y vamos con María Angélica. Ah, bueno, No, María perfecto. Angélica. O bueno, María Angélica y después Sergio, como quieran. Listo, perfecto. Bueno, sí, Antígona. Trabajan varias de estas como puntos de debate, tanto de momentos anteriores como momentos actuales. Por ejemplo, lo que pasó con las fosfinas, ¿cierto? En Venus. Entonces, eso es algo que se trae muy en el día a día. Primero, pues si estamos en la dinámica de un curso, sin duda es algo que nos va a tocar en el momento que empecemos a discutir, ¿cierto? Si es a través de los ejercicios que hacemos en centros de interés, en Planetario para Profes, sin duda también sale la temática. Ahora, cuando surgen estos como puntos tan de debate y que además son actuales, tenemos otras estrategias como lo son las cápsulas. Las cápsulas son una serie de videos que son de tipo divulgativo, son videos cortos. Hay una cápsula específicamente enfocada a astrobiología, que es la cápsula Orígenes. Entonces, desde allí, pues también como que comunicamos al público pues esto y eso da para que en redes sociales pues se abra ese debate. Entonces sí se tocan esos temas álgidos. Sí, en nuestro caso también, acá nosotros, yo les comenté un poco más sobre lo que es la muestra permanente y las actividades que hacemos que tienen un grado de cambio un poco menor y son temáticas un poquito más generales, pero también nosotros en paralelo y mucho más dado las condiciones actuales dadas por la pandemia, hemos tenido que migrar a trasladar parte de nuestras experiencias hacia la virtualidad. Y en la esfera virtual tenemos mucha más posibilidad de poder reaccionar a temas contingentes y a temas que también son, que están en torno, que son debatibles o que generan debate. Y dentro de lo que nosotros llamamos MIME en casa, son todas las distintas plataformas de divulgación en ciencia en general, no solo en astronomía ni en astrobiología, que tenemos en nuestras redes sociales, ahí nosotros hemos podido tomar y hemos tomado la oportunidad de generar también dentro de estas habilidades de pensamiento científico el debate como una estrategia, o sea, mejor dicho,
temas contingentes y temas que generan debate para poder a partir de ello potenciar habilidades de pensamiento científico. Así que sí, también las tomamos en cuenta dependiendo del momento y las posibilidades que tengamos de hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Y brevemente, por favor, respuestas muy concisas para la profesora María Angélica Leal. ¿Pueden inscribirse niños de otros países a los cursos que promueven en Colombia? Por supuesto que sí, bienvenidos nosotros en los cursos virtuales. El que estamos haciendo actualmente, todos los virtuales pues son abiertos a todo el público. Entonces se puede hacer, se hace el pago por plataforma virtual y claro que se puede hacer. Con el mayor de los gustos, yo ya les dejo acá mi correo también para cualquier información que requieran. Perfecto. Y finalmente ya Sebastián redactó aquí la pregunta como debe ser. Entonces dice para la doctora Guadalupe, me refiero a qué contenidos de todas las presentaciones. ¿Se podría pensar en hacer la información de los contenidos de forma abierta para que organizaciones de toda América Latina pudiera hacer uso de ellas, como infografías, dinámicas, software, etcétera? Bueno, intuyo que quiere decir no solo de libros, sino de todo el material que estamos haciendo, tanto en los planetarios como en las academias. Sería genial, ¿no? Que creo que una de las ideas de estos congresos, pues es poder hacer proyectos conjuntos. Entonces, eso sería más bien una tarea de todos nosotros, ¿no? Hacer un proyecto grande donde pudiéramos compartir todo esto, lo cual me parecería genial. Hay algunas cosas que se pueden compartir en la página de Soma, pueden ver materiales que pueden bajar y ver. Seguramente en cada uno de nuestros países tendrán algo parecido. Pero sí, eso que preguntó Sebastián, me parece, es genial para hacer un proyecto conjunto todos nosotros en algún momento. Perfecto. Doctora Guadalupe, mil gracias. Doctor Sergio, muchas gracias. Profesora María Angélica, muy amables por su participación en este espacio de educación en astrobiología y divulgación científica. Un verdadero placer escuchar sus proyectos. Nos están solicitando aquí por el chat, por favor, si ustedes son tan amables de poner sus redes sociales, escribirlas para que los contacten. De igual manera, de los museos, de los grupos de investigación de los cuales hacen parte, de los